Por el Grupo Mixto sobre propuesta de actualización y prórroga del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías para el periodo 2014-2020. Tiene la palabra el representante del Grupo Mixto por un tiempo máximo de 5 minutos. Bueno, el objeto de la comparecencia es conocer de un expediente importante que es la prórroga del arbitrio a la importación y entrega de mercancías, que, como se sabe, es una figura de nuestro régimen económico fiscal, de la ley del 91, que ha tenido varias fases, la última, la de la IEN, de la última década, y que supone un instrumento de protección de las producciones locales y que tiene el sentido, yo creo que razonable, de justamente, dadas las dificultades objetivas de competir en un territorio como el nuestro, con sus dificultades, por sus tamaños y por la lejanía, pues este es un instrumento que las autoridades españolas y europeas comprenden y, por lo tanto, estaríamos ahora en la necesidad de negociar su prórroga. Nosotros hemos echado en falta que este Parlamento nos disponga de información sobre un expediente de importancia, por lo que representa de acervo histórico en materia fiscal, porque tiene un impacto en la protección de las producciones locales, porque tiene su impacto, por lo tanto, en el empleo y en la estabilidad de determinados sectores, porque además influye, y esta es una preocupación, aunque sabemos que al final en esta vida hay que elegir, en los precios, y porque además influye en la recaudación. Las previsiones para este año son de 120 millones de euros, estamos hablando de una cantidad muy relevante de la estructura fiscal propia de nuestra comunidad, y nosotros creemos que el Parlamento merece, además de que tengamos en el momento procesal oportuno que emitir una opinión cuando la norma se tenga que modificar. Ya saben que este expediente, teóricamente, el Gobierno lo debiera negociar con los sectores afectados, lo debe negociar con el Gobierno de España, se tiene que notificar a la Comisión. Si al final hay visto bueno, y eso tiene sus trámites y complejidades, pues tendrá que ser modificado en el Parlamento español y en ese momento el Parlamento de Canarias deberá ser consultado por ese informe preceptivo y no vinculante. Hombre, a mí me parece insuficiente que nos enteremos de lo que pasa con el AIN en ese momento procesal, ¿no? Porque entonces tendremos que decir que sí, sin más. Parece razonable que un expediente de esta envergadura tuviéramos algún conocimiento los representantes del pueblo de Canarias en un tema que, insisto, es importante para nuestro sector productivo, que es relevante para el empleo, que es significativo en los precios y que tiene una importancia también relativa en la recaudación, aunque el objeto del ayer no sea recaudar, pero 120 millones son un dinero siempre, ahora más, ¿no? De manera que lo que reclamamos en esta primera intervención del señor consejero es que nos informe de este tema y si tiene pensado el Gobierno algún mecanismo para que nos enteremos de las cosas en este Parlamento, de asuntos que yo creo que son relevantes y son importantes, y para que este Parlamento juegue su papel, aunque sean asuntos en ocasiones que en sentido estricto pudiera ventilarse el Gobierno por su cuenta, parece que asuntos de esta envergadura bien merecerían algún tipo de discusión en esta Cámara, al menos para los que mantenemos interés por los asuntos económicos y que impactan en las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. De manera que esta primera intervención tiene el sentido que nos explique cómo está el proceso negociador, si tiene frutos con el Gobierno español. Esa reunión del otro día, supongo que se vería el expediente general de reforma del REF, que lleva otro trámite, el de las ayudas de Estado. Ese es un expediente y este es otro expediente, el de la prórroga del AIEM. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo están los plazos? Porque se supone que hay una prórroga hasta final de este año, pero deben entrar los nuevos listados y tipos el 1 de enero del próximo año, y yo conozco un poquito esos antecedentes y sé que tiene su trámite en la Comisión, porque afecta a la competencia, en fin, tiene sus complejidades. Entonces necesitaríamos disponer de información general de cómo va la tramitación de expedientes, los tiempos y los contenidos, y en una segunda intervención daré alguna opinión, digamos, más precisa de información que dispongo por otras vías, ¿no? Muchas gracias, señor Rodríguez. Tiene la palabra el consejero por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Gracias,
señor Rodríguez, por el tono de su intervención inicial, que nada tiene que ver con las notas de prensa. Pues, mire, la IEM, tras 10 años de funcionamiento, pues ha cumplido, creemos, plenamente con los objetivos por los que creo que existe un consenso generalizado sobre la necesidad de prorrogar y mantener esta figura a partir del año 2014. El impuesto que grava de forma general los productos importados o obtenidos en las islas, recuerdo, incluye exenciones y reducciones para determinadas mercancías producidas en el archipiélago con el fin de proteger la industria o la producción local. Esta protección nace de la necesidad de compensar las desventajas derivadas de la condición ultraperiférica de Canarias, en particular la lejanía y la fragmentación del mercado, que generan costes de producción más elevados y limitan el desarrollo de la producción industrial. Tales desventajas que justificaron en su momento la autorización de esas exenciones y bonificaciones por parte de la Unión Europea para determinados productos locales no han variado y por tanto siguen siendo tan válidas ahora como antes. La principal conclusión, por tanto, es que la IEM, como está concebido, ha tenido unos indudables efectos beneficiosos para el mantenimiento de la actividad industrial en Canarias. Yo creo que eso hoy por hoy es innegable. En base a este principio, el Gobierno de Canarias elaboró una propuesta de renovación para el periodo 2014-2020 que recientemente ha recibido, en términos generales, el plácet del Gobierno de España para su remisión y el inicio del expediente en el ámbito comunitario. El pasado día 5 de febrero el secretario de Estado nos comunicó que en esa reunión que tuvimos, bueno, que el expediente recibía el visto bueno del departamento y que habría una presentación formal en Bruselas en los próximos días, ¿no? En estos días debe estar para salir directamente hacia Bruselas. A partir de ahora empieza un laborioso camino en las instancias comunitarias para que, como usted bien decía, el IEM sea aprobado antes del 31 de diciembre, fecha en la que expira la actual regulación del impuesto. Durante el próximo periodo trabajaremos ambas administraciones conjuntamente, como siempre, en la defensa de una propuesta que deberá pasar por numerosos filtros con el objetivo de obtener una doble aprobación, y esto es importante tenerlo en cuenta. De una parte, la del Consejo Europeo, a la que compete autorizar las exenciones y que necesitará, además, un dictamen previo del Parlamento. Y de otra, la de la Comisión Europea, dada la consideración de la IEM como una ayuda de Estado compatible con el mercado común, es decir, decisión del Consejo y decisión de la Comisión. En este caso tiene una doble vía. Del Consejo, digamos, desde el punto de vista de la fiscalidad, y de la Comisión desde el punto de vista de la competencia. Por tanto, hasta pasar el plácet final, deberá superar el examen de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, que verificará, en su caso, la inexistencia de contradicciones con el régimen de suspensiones arancelarias y el REA, es un tema fundamental, hay incidencia y, por tanto, debe analizar esa inexistencia de contradicciones. Se somete a varias consultas interservicios, como cualquier expediente, y finalmente al Colegio de Comisarios para su aprobación. Paralelamente, este expediente deberá esperar a la aprobación de las directrices de ayuda de Estado con finalidad regional, que previsiblemente, según las últimas informaciones que tenemos del ámbito de la Comisión, se aprobarán sobre el mes de mayo, para conocer si finalmente es necesario cumplir con la obligación de notificación. Digo porque habrá que esperar, porque, bueno, dependiendo de cómo finalmente queden esas directrices de ayuda de Estado con finalidad regional, habrá que ver si cabe dentro de las exenciones o no el expediente de la IEM y, por tanto, necesita o no notificación expresa en el ámbito de la competencia. En definitiva, es un largo y complejo proceso que se va a prolongar durante el año 2013 y en el que, vamos, como siempre, los gobiernos de Canarias y de España irán de la mano de forma coordinada, ¿no? Es decir, si me permiten, incluso la anécdota, el secretario de Estado actual, el señor Miguel Ferrer, fue la persona que en su momento, hace 7 años,
llevó la negociación desde el ámbito del Estado español como funcionario en la REPER del expediente Layén. Conoce perfectamente el expediente en este caso y, por tanto, estamos seguros que en ese proceso se avanzará de forma notable, ¿no? Sí. Ahora bien, seamos conscientes de algunas cosas. El AIEM, la aplicación del AIEM, es una excepción. En el marco del tratado comunitario se prohíben los tributos internos discriminatorios que graven de manera diferente los productos locales de los importados. Luego, el AIEM es una excepción y, como tal, debes tener ese encaje. Bueno, no nos olvidemos que al mismo tiempo se declaran incompatibles con el mercado interior las ayudas otorgadas con fondos públicos que favorezcan determinadas empresas o producciones. Y, sin embargo, también se establece que esas ayudas podrán ser compatibles cuando estén destinadas a favorecer el desarrollo económico de las regiones ultraperiféricas, como es el caso de Canarias. Es decir, tenemos una excepción autorizada, tenemos el marco para introducir la exención que supone en el caso de la IEM, pero tiene un expediente que debe pasar un complejo proceso, en este caso un doble proceso en el Consejo y en la Comisión. En relación con el contenido de la renovación del impuesto, la propuesta presentada finalmente es un amplio, largo proceso participativo en el que se han valorado las aportaciones realizadas por los distintos sectores y cuenta, yo diría, con un amplio consenso. Consenso difícil, partiendo de que si cuando sentamos en una mesa a productores y a importadores, pues los productores querrían el 100% de protección y los importadores querrían que no hubiese ninguna protección. La experiencia de los últimos años nos ha llevado a poder presentar un proyecto que después de 10 años ha sido, digo, muy laborioso, porque hemos tenido que analizar los cambios de las codificaciones de lo que se llaman los TARIC, es decir, de cada uno de los productos a lo largo de los últimos años, y la identificación de las en su momento autorizadas con los códigos aduaneros actuales. Amplio y largo proceso, ¿no? Bueno, ¿qué se ha hecho? Pues se ha realizado un pormenorizado análisis del contexto actual del archipiélago, así como el impacto del arbitrio en el tejido productivo local y en el resto de la actividad económica. Sí les puedo decir que se ha trabajado estrechamente con las diferentes asociaciones y sectores afectados, cambiando múltiple información y documentación, intentando aunar las diferentes peticiones en la búsqueda de este necesario equilibrio de un arbitrio que, como bien decía el señor Rodríguez, pues tiene afecciones sobre los precios, tiene afecciones sobre la producción local, tiene afecciones, por tanto, en el conjunto de la economía. Por tanto, ese equilibrio entre la necesidad de establecer una producción local y la necesidad de no tener afecciones innecesarias sobre el ámbito de la economía canaria. Decíamos antes un tema fundamental. No nos olvidemos que los salarios industriales son salarios más altos, en términos generales, que los salarios de servicios. En la medida que nuestra economía tenga un mayor peso en el ámbito industrial y, por tanto, la IEM nos ayuda a tener ese mayor peso en el ámbito industrial porque protege las producciones locales, pues conseguiremos, entre otras cosas, tener una mayor renta disponible en el conjunto de los hogares canarios y, por tanto, una mayor capacidad adquisitiva. Luego, centremos también ese aspecto como un elemento sustancial en todo el proceso de renovación de la IEM. De esta labor de cruzar información, de solicitar cuáles eran realmente los niveles de producción de cada uno de los productos, porque no estamos hablando de familias, estamos hablando de productos específicos. Bueno, pues ha resultado un listado de productos que se han introducido alguna serie de adaptaciones y modificaciones después de, digo, estos 10 años de aplicación de la misma, ¿no? Los cambios introducidos se resumen en una actualización del listado de productos con el criterio inicial, donde hubo un acuerdo sustancial entre todos los sectores económicos, de que en su momento había muchos productos que se introdujeron con el objetivo simplemente de que se podían producir en Canarias. Bueno, pues ha habido un acuerdo que yo creo que es importante entre importadores y productores para decir, bueno, aquellas cosas que no se producen en Canarias, que no se queden protegidas. Luego es un elemento sustancial donde ha habido un importante acuerdo. Segundo proceso ha sido
el desagregar de forma más importante los códigos de los productos, de tal forma que se protegiese efectivamente el producto y no la familia de productos. Ese proceso se ha realizado, ha llevado un trabajo importante, no solo en la desagregación, sino también en la definición mucho más clara del hecho imponible. Proceso que se ha tenido en cuenta para incorporar algunos de los productos, ¿no? En ese contexto, por tanto, se eliminaron los productos que no existe un volumen de producción local significativo. No se atendieron algunas de las peticiones, porque, claro, es difícil justificar la necesidad de una producción de protección de una producción local cuando el porcentaje de consumo total sobre la producción local, o sea, de producción local sobre el consumo total, supera el 60-70%. Es decir, hombre, difícilmente se justifica que hay un producto que requiere una protección específica cuando su porcentaje sobre el total tiene determinados niveles. Y, por lo tanto, ahí es difícil de justificar esa protección en el ámbito de la Comisión Europea. Y sabemos que es un expediente que tiene complejidad porque afecta a productores de otros países, a los que, en este caso, repito, es una excepción con un impuesto. Bueno, ahí sabemos que habrá dificultades en el ámbito de la Comisión, en la medida que el documento presentado sea un documento muy limpio, pues generaremos ese proceso. En definitiva, se han llevado 19 inclusiones de productos, todos los nuevos productos se han incluido con un diferencial del 5% como criterio fundamental. Se han excluido 31 artículos y hay 11 productos a los que se les ha variado el diferencial, en su caso incrementando los tipos, ¿no? Les recuerdo que la propuesta planteada va en seguir manteniendo los diferenciales entre el 5 y el 15, y después este Parlamento, en virtud de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, es la que podrá fijar en su caso los tipos. A la Comisión Europea se le solicitan el diferencial, autoriza en su caso el diferencial, y este Parlamento en su caso es la que tiene la capacidad normativa, a raíz de la nueva Ley de Financiación de Comunidades Autónomas, de fijar los tipos dentro del margen autorizado. Ya ni siquiera tendríamos, y lo digo, señor Rodríguez, serían decisiones en el ámbito estatal, serían decisiones de este Parlamento a la hora de la fijación de los tipos, con un informe previo, en su caso, del Ministerio de Hacienda, pero decisión de este Parlamento, algo que hemos ganado, una autonomía fiscal a raíz de la modificación del sistema de financiación. En definitiva, hemos intentado un expediente que se le dé apariencia de continuidad en la renovación del mismo, con el objetivo fundamental de evitar algunas de las dificultades que sabemos que todos los expedientes, máximo pueden tener en el ámbito de la discusión en el seno de la Comisión, y sobre todo teniendo en cuenta que tiene esa doble decisión del Consejo y de la Comisión. También es cierto que contamos con la ventaja de impuestos parecidos, como puede ser el RODEMER, que requieren su modificación en fechas recientes y, por tanto, ir de la mano ayuda en este proceso. Gracias, señor consejero. Pasamos ahora al grupo de intervenciones.